efectivamente viajaba en Concorde, que se alojaba en hoteles de 5 estrellas, que viajaba a Tailandia para abusar de niños que estaban en la prostitución. Hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy Jackie y hoy conoceremos todos los pormenores que nos dio el documental Marcial Maciel, el Lobo de Dios, sobre la vida de uno de los peores criminales que haya formado parte de la Iglesia Católica en tiempos recientes. Su caótico inicio en la vida religiosa. Esta noche hablaremos de Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo, que falleció a los 87 años de edad. El padre de Maciel se llamaba Francisco Maciel, y al creer que su hijo era amanerado, decidió buscar la manera para, según él, hacerlo más hombre, por lo que esencialmente lo lanzó a los lobos al enviarlo a trabajar con hombres que le hicieron bastante daño. Y cuento una escena muy dramática de Maciel cuando llorando le dice a su amigo: mi papá va a creer que yo los provoqué, me va a matar. Deseoso de salir de la pobreza, se dio cuenta de que podría salir adelante como seminarista, con ayuda de varios de sus tíos, quienes ya pertenecían a la vida religiosa. Su obsesión más grande era crear un grupo de sacerdotes que finalmente terminaron siendo los Legionarios de Cristo, pero para eso debió obtener un lugar en la iglesia, cosa que no fue nada fácil para él. Después de que su primer tío le diera la espalda, entró en un segundo seminario con ayuda de otro familiar, pero también lo expulsaron cuando lo encontraron intimando con un seminarista. Del propio seminario de Montezuma mandan una carta a muchos seminarios para decir: no acepten a este joven. Sabiendo Marcial Maciel que ya no iba a ser admitido en un seminario, recurre a su tercer tío obispo. Aunque ya estaba en la lista negra, Maciel vio una última oportunidad con su tercer tío, quien lo formó desde su domicilio, algo que naturalmente no era legal. Empeñado en hacer realidad su visión de un gran grupo de sacerdotes, cuando Maciel logró recibirse, comenzó a buscar niños para que formaran parte de su seminario. Entonces Maciel se dirige a mí y me dice: mira, yo estoy recogiendo niños para un seminario en la Ciudad de México, donde tengo piscina, tengo campos de fútbol, baloncesto, y ¿te gustaría venir? Lo que el documental nos permite ver es la capacidad seductiva del sacerdote, quien lograba convencer a ricos, políticos, mujeres e incluso padres de familia de que era una persona de fiar, y no dudó un solo instante en utilizar su don maligno para hacer realidad sus anhelos de todo tipo. Con un perfil muy específico: mujeres mayores viudas. Hay una primera mujer muy importante que se llama Talita Retes, que le va a dar un espacio ya físico. Talita Retes era muy religiosa y Maciel era un tipo atractivo que tenía gran carisma personal. Planes maquiavélicos y abusos sistemáticos. Y me dice: quiero que me des masaje en el estómago porque tengo unos dolores muy grandes. Y él me guía con su mano, mi manita de 12 años, y dice: más abajo, más abajo. El sacerdote Maciel tenía todo a su disposición para poder hacer lo que quisiera, sabiendo que no habría consecuencias para él, no solo porque estaba jerárquicamente hasta arriba en su propio sistema, sino también porque había manipulado psicológicamente a sus víctimas y era una fuente de ingresos para el Vaticano. Con regalos, con un modelo de acercamiento con las figuras clave del Vaticano para que la figura de Maciel fuera intocable. El secreto profundo del éxito de la Legión de Cristo es el ejercicio de la yuxtaposición. Saber colocarse dentro de la iglesia con quienes va a servir a su propósito. Aisló a cientos de seminaristas y creyentes en las instalaciones de su legión, convirtiéndose no solamente en una figura de poder para ellos, sino también en un padre. Estaba dispuesto a hacer lo que tuviera que hacer para abrirse las puertas del Vaticano, para conseguirse la voluntad y el favor de los más altos cardenales, para obtener información.
Les hacía creer que no estaban haciendo nada malo si era para su beneficio y que estaba tan enfermo que necesitaba de su ayuda para sentirse mejor. Sabía que el número de víctimas iba en aumento, por lo que necesitaba blindarse y qué mejor protección que el dinero y los contactos con gente poderosa. Él tenía muy claro que lo que quería era educar a las élites, ¿sí? Acercarse a los grandes capitales, pero también a los hombres de poder e influencia en los países donde tuviera presencia. Maciel sabía mover bien sus piezas, por lo que se hizo del favor de figuras importantes cuyo capital utilizó para crear todavía más sistemas de protección e ingreso económico. Con este fin creó varias instituciones educativas, como el Instituto Cumbres, que también le garantizaba un lugar privilegiado en la sociedad a sus legionarios. Te ofrezco un colegio de élite para que la élite se reproduzca. Esto es importante porque le permite a Maciel convertirse en el capellán de las élites. Conforme iba sintiéndose más y más protegido no solo por sus contactos, sino también por la misma institución religiosa, fue siendo más descarado con sus acciones. Un ejemplo de esto fue su evidente acción hacia un derivado de la morfina, que levantó las primeras alarmas sobre su comportamiento indebido. Y me empezó a hacer preguntas, cuánto tiempo había estado yo ahí, cómo entré, si estaba contento, qué pensaba yo del padre Maciel. Obviamente yo mentí, porque noté desde el principio una ominosidad considerable y yo le dije que yo pensaba que era un santo. Tristemente, esto no fue suficiente para que la institución decidiera tomar acciones contundentes en su contra, pues aunque se llevó a cabo una investigación, no se pudo hacer nada más debido a la negativa de los seminaristas a ir en contra de Maciel. Intocable. Maciel había convencido a todos dentro y fuera de sus legionarios de Cristo de que era un santo en vida, que era consecuente con sus palabras y que su único interés era la formación de sus seminaristas. Aunque naturalmente eso era mentira. Después de 7, 8 días, voy a la habitación y me encuentro que mi carta ha desaparecido. Una hora más tarde, me manda Maciel llamar y así con una cara con ojos de tiburón. Por otro lado, siguió incrementando sus redes de apoyo dentro de la iglesia, cuando adquirió el apoyo de un aliado que a muchos les duele recordar, el alguna vez tan querido Juan Pablo II. Marcial Maciel es el que le organiza esa visita, es el que hace todo, es el que contacta todo. Y de alguna manera, Juan Pablo II se da cuenta del tipo de persona que es Marcial Maciel y empieza a confiar plenamente en él. Con un contacto tan grande, ahora ¿quién iba a atreverse a detenerlo? ¿Quién iba a delatarlo? Incluso hizo un cambio drástico en el que decidió experimentar con la vida fuera de la iglesia sin que nadie más se diera cuenta. Jesucristo tiene una especial preferencia por la Legión y la prepara para algo grande en el momento y en la historia de la iglesia. Todo está también en la respuesta que haya de los hombres que Dios invite a la Legión. Excesos, vida nocturna e incluso parejas sentimentales e hijos, todo lo hacía no como el padre Maciel, sino como José Rivas, la identidad con la que se escondía. Se hacía pasar por agente de la CIA, ¿sí? O trabajando para una empresa americana. Con otros era un maestro para la educación. Cambiaba de nombre, se disfrazaba. De hecho, buscó extender las ramas de su maldad con la creación del grupo Regnum Christi, al que podían unirse los laicos, incluidas mujeres. Una excusa para tener al sexo opuesto entre sus filas, así como sus servicios y su dinero. Las mujeres en la Legión de Cristo eran factores
que parecían secundarios, pero no lo eran. Eran principales por su naturaleza y cómo fue diseñado este modelo en donde las mujeres ocupaban un rol, en donde renunciaban a todo para servir a la legión. Maciel ya no se estaba limitando a víctimas sin voz y desamparadas, sino que ahora estaba tan confiado en su magnetismo que abusó laboral y psicológicamente de muchos otros adultos. Entonces te enseñaban las partecitas de las noticias que aprobaba la directora. El control al acceso de la información era total. El periódico se leía siempre en comunidad y antes el superior cortaba aquellos artículos, aquellos anuncios que consideraba que eran dañinos para nosotros. A pesar de que el Lobo de Dios creía tener el poder y así parecía, las víctimas no se quedaron calladas. When the article ran, February 23rd, 1997, at first there was a kind of odd quietness. We heard a few things. Of course, the men in Mexico were quite excited. But there was not much follow-up from major newspapers in the United States. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Ahora sí, vayamos al final. El alcance de las acusaciones. So this was the first surfacing of the iceberg, you might say, in Mexico. Se acercó hacia mí y me dijo que quería explicarme cómo y dónde le daban los dolores. Aunque las acusaciones en contra no solamente de Maciel, sino de varios legionarios, dieron inicio en 1997, fueron ampliamente ignoradas por la Iglesia Católica e incluso hubo consecuencias para quienes se habían atrevido a levantar la voz en contra de las injusticias. El hecho es que todos confluyeron en un momento. De esto no se debe hablar. El pequeño canal cultural Canal 40 lanzó un documental con los testimonios de algunas de las víctimas directas de Maciel, lo cual impresionó ampliamente al público. Era la primera vez que el pueblo mexicano entendía el verdadero y caótico alcance de los crímenes del sacerdote, cuya reputación ya pendía de un hilo a esas alturas. Era un tema del que no se hablaba, un tema que no se tocaba. Todo lo relacionado con la sexualidad seguía siendo tabú, aún más si tenía que ver con la religión y una figura tan importante dentro y fuera de la iglesia como el padre Maciel. Lamenté que no le hubieran dado los cargos que el derecho canónico prescribe, que era excluirlo completamente del estado sacerdotal, nombrarlo como efectivamente fue, apóstata, ¿verdad?, criminal. Para mí fue una palmadita en la mano. Por supuesto, las repercusiones para las víctimas e incluso el canal que había transmitido el documental no se hicieron esperar. Por ejemplo, Juan José Vaca perdió su empleo en Nueva York e incluso le llamaron mentiroso, mientras que Canal 40 recibió amenazas y estuvieron a punto de cerrar. Las acusaciones en contra de Maciel empeoraron cuando sus propios hijos, José, Raúl y Omar, salieron a declarar que también había abusado de ellos en varias ocasiones. Omar. Pues mi primer abuso fue cuando fuimos a Madrid y siempre nos decía que a él le dolía mucho la pierna, que durmiéramos al menos uno de los dos, siempre con él. Con el afán de que nos decía como, cuando tienes un dolor en los huesos, caliéntame la pierna porque me duele mucho. Aunque Maciel y el Vaticano tenían una especie de pacto de silencio durante el papado de Juan Pablo II, cuando este falleció y entró Benedicto XVI, este trato dejó de tener vigencia. Una de las acciones que tomó el nuevo papa fue retirarlo de sus funciones y ordenarle una vida de penitencia y rezos, el cual fue el único castigo que el sacerdote criminal tuvo en toda su vida. Fue a una casa en Jacksonville, Florida, que fue adquirida en $1,800,000. Es una propiedad que tiene en la parte trasera un pequeño lago, que tiene acceso directo a un campo de golf. O sea, una casa que muestra la opulencia a la que él estaba acostumbrado a vivir.
¿Qué otras cosas no conocías sobre el padre Maciel hasta que viste este documental? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos originales de Watch Mojo Español.